Hoy quiero hablar, yo no pienso, es algo muy particular que digo, hay temas que no está mal repetir, no es porque uno no sea preparado, sino que hay cosas que hay que hablarlas y hay que reiterarlas, y hay dos mensajes que me gusta repetirlos en ocasiones especiales. Uno es cuando hablamos de Isaías 53, acerca de lo que forma parte del sufrimiento de Jesús. Es algo que es un mensaje que todos los años me gusta darlo. Obviamente cada vez que uno lo da, utiliza palabras diferentes, el Espíritu Santo nos enfoca quizás en otros detalles que no nos damos cuenta. Y hay otro mensaje que me gusta repetir, es este. Es un mensaje que ahora seguramente lo habrán escuchado, pero la dinámica del Espíritu Santo de hablarlo hoy en una oportunidad diferente llega de otra manera, por más que quizás lo haya escuchado en su momento, y son mensajes que me gusta repetirlos. No son cosas extrañas, no es que usted no lo tome como decir, de vuelta a hablar. No, al contrario, qué bueno es que podemos. De hecho, no sé si se ha dado cuenta, nuestro mensaje se centra en Cristo. Muy rara vez hablamos del Antiguo Testamento, siempre hablamos acerca de Cristo, porque entendemos que la misión es hablar lo que hemos visto y oído, y era la visión apostólica. Los apóstoles no estaban predicando sobre la Torá, los apóstoles hablaban acerca de Jesús. Ellos conocían la Torá, sí, la conocían, era parte, como siempre decimos, era parte de su cultura, de su religión como judíos. Es decir, no le restamos importancia, pero si hay algo que nos ha pasado en este tiempo, el Señor nos cambia paradigma en centrarnos en Jesús, y aún así, sanamente, independizarnos de la Biblia. No lo digo mal, no lo digo de una manera despectiva, pero digo, volvámonos a Jesús, volvámonos a la doctrina de Jesús, a lo que Jesús ha hablado, que eso es lo que sucedía. A veces anhelamos tanto lo que sucedió en Hechos, pero no nos damos cuenta que no hacemos lo que hacían en Hechos. Hablamos nos atrae tanto la parte humanista de la Biblia, de estar bien, de estar en paz, de tener trabajo, de tener los beneficios del Señor, y aún lo presentamos el Evangelio de una manera como que estamos vendiendo un producto de Herbalife. Vení a la iglesia que el Señor te va a contestar tus oraciones. Como si presentamos el Evangelio de una manera tan diferente, en donde lo que nos une a Cristo es el arrepentimiento y no la necesidad. ¿Me entiende? Entonces, estamos tan acostumbrados a usar la Biblia y no he hecho la culpa a cada uno de nosotros, sino lo que hemos aprendido. Esto lo hemos aprendido y mamado así desde hace muchos años. Y es difícil romper estructuras. Le digo, hermano, estamos muy estructurados. Estamos súper estructurados. Somos rocas. En la cual la semana que viene vamos a hablar un poco acerca de esto. Pero estamos encerrados en una visión del Evangelio que habla del Evangelio, pero no es el Evangelio. Predicamos de Cristo, pero lo orientamos para otro lado. Como cuando hablamos estas semanas del nuevo nacimiento. Hablamos y presentamos el Evangelio como si fuera una oración y ya está, y nunca hubo una conexión con el Espíritu Santo para que se produzca ese nuevo nacimiento. Entonces, y nos han enseñado, y aún se hacen campañas donde hacen pasar al frente y repitan conmigo, y esto no es así. Y me remito a la palabra. Cuando hablo de la palabra, hablo de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la palabra de Jesús. No hablo solamente
no me enfoco en los proverbios, en los salmos, en las lindas palabras que dicen los profetas, porque eso enseñaban en el templo a los judíos, pero en la iglesia del primer siglo hablaban acerca, como dice el Primera de Juan, de lo que habían visto y oído. Y ahí es el tiempo en donde el Espíritu Santo arrasó con todo. Entonces nosotros queremos que arrase cuando somos súper toscos, somos legalistas, nos agarramos de una palabra y estamos ahí aferrados diciendo esto no es así. Tenemos que empezar a soltarnos, empezar a liberarnos y empezar a volvernos, no a la palabra, volvernos a Jesús, que es la palabra. Por eso siempre digo, céntrese en Jesús. Nosotros no somos judíos, es hermoso el judío. No somos judaizantes, somos cristianos. ¿Cristianos que significa seguidores de quién? De Cristo. Lea las enseñanzas de su Señor. No lea la Biblia como material de lectura. Esto es lo que nos ha pasado y a veces no entendemos por qué el Espíritu Santo se mueve. Hermano, estamos tan lejos de la verdad de Cristo. Estamos años. Pero llega un punto en donde usted tiene que reconocer su estructura y decir, Señor, ayúdanos a aflojar algo que hemos aprendido en nuestros primeros pasos y que quizás hoy en día no es así. Por más que sea moneda corriente, obviamente nos tira el lado humanista, nos tira el usar la Biblia por el lado humanista, nos retira, porque ¿quién no quiere un trabajo bueno? ¿Quién no quiere tener paz? ¿Quién no quiere tener sanidad? ¿Quién no quiere estas bendiciones? Pero si nos agarramos del verdadero evangelio, hermano, la tenemos que pasar. Nadie nos garantiza, ni Jesús nos garantizó el bienestar. Entonces tenemos que volver a la esencia de Cristo. Volvernos cristianos, seguidores de Cristo. El seguidor de Cristo sigue a Cristo. El seguidor de Cristo se aferra a las enseñanzas ¿de quién? De Cristo. No se agarra del Salmo 23. Yo lo amo, el Salmo 23, y en mis momentos más complicados me lo he recitado desde niño de memoria. Pero yo me tengo que volver a Jesús. Yo me tengo que volver a las enseñanzas de Jesús. Yo tengo que empezar a vivir una vida en el Espíritu, en un nuevo nacimiento. ¿Sabe que en el tiempo de los profetas no existía la vida en el Espíritu? No existía el concepto del Espíritu Santo, y menos dentro de uno. Entonces nos agarramos tanto del antiguo pacto, en donde no tenía todo lo que tenemos a partir de Cristo. Entonces inicie su vida espiritual a partir de Cristo. Y los apóstoles, que los apóstoles no hablaron más de lo que habían visto y oído, porque se escribieron algunas cosas de tantas que habrá dado Jesús. Dice Juan que ni aún en todos los libros del mundo caberían todos los milagros y las enseñanzas que Él ha dado. Entonces hay muchas enseñanzas que los apóstoles nos dan por vía oral por haber estado al lado de Él. Entonces leemos los evangelios y leemos las cartas apostólicas. Y ese es el verdadero cristiano. ¿Me entiende? No estamos hablando de que te va bien. No somos superhumanos. No somos personas superiores moral y espiritualmente. Somos personas que vamos a sufrir, vamos a padecer enfermedades, vamos a padecer injusticias. La vida va a ser dura con nosotros, pero ¿sabe qué? Con todo el mundo es así. No es propio del cristiano, es propio de la naturaleza de la gente. No somos una raza superior, somos cristianos. Aún siendo cristianos, somos despreciados. Entonces dejemos de ver el Evangelio como
estamos impregnados de esa religión, pero realmente mi oración es que cada uno pueda decirse a sí mismo: Señor, rompe mis estructuras. Estamos tan embebidos en un mundo religioso, y más los que nos gusta o les gusta escuchar mucho, estamos embebidos en un mundo que quizás no es el mundo de Cristo. El mundo de Cristo es muy diferente. Las enseñanzas de Jesús dice, el que lleva la carga, el que no renuncia a su padre y a su madre y a sus hijos. Fuerte, ¿no? ¿Pero quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Ay, Señor, bendice a mi familia, todo. Señor, que mi hijo no se vaya, que esté conmigo. Señor, quiere bendecirte. Y el Señor al mismo tiempo te dice, el que no abandona esa buena vida no es digno de mí. Qué contradictorio, ¿no? Volvámonos al Evangelio de Jesucristo. Y quiero hablar un mensaje que ya en otras oportunidades he dado, que está basado en Marcos. Yo después mando el bosquejo y mandamos el audio, pero voy a leer el pasaje inicial, Marcos capítulo 14, versículo 3. Dice: Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Después lo vamos a decir, Simón, Lázaro, había tenido lepra. Está hablando acerca de una familia. Mientras comía, entró un hombre con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, preparados con esencias de nardo. Ella dice que abrió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos que estaban a la mesa se indignaron. ¿Por qué desperdiciar un perfume tan costoso?, preguntaron. Podía haberse vendido por el salario de un año y el dinero dado a los pobres. Así que la regañaron severamente. Pero Jesús respondió: déjenla en paz. ¿Por qué la critican por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. Ella hizo lo que pudo y ungió mi cuerpo en preparación para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Desperdicio es el título que yo le doy a este mensaje. ¿Nunca te pasó algo alguna vez de comprar algo y después de verlo más barato en otro lugar? ¿Te pasó comprar algo y buscar precio, y que después cuando saliste con las cosas ves lo mismo pero más barato? Nos da una bronca. Por eso, después de comprar ya no hay que mirar más, ya hay que estar contento con eso y ya está, porque si no nos terminamos amargando o embroncando. Por eso no está bueno, pero uno siente que desperdició dinero. Te venden un par de zapatillas que decís, chao, 60.000 pesos, qué barato que está. Y después otro te dice, mira, yo conseguí las mismas originales a 40.000. ¿Y uno qué piensa? Desperdicié 20.000 pesos. Desperdiciar es pagar más de lo necesario. Desperdiciar es gastar por encima de lo que corresponde. Desperdiciar es darle a alguien más de lo que según nuestro criterio realmente vale. Eso es para nosotros desperdiciar. El Evangelio de Jesús, el Evangelio para nosotros es Jesús, su persona, su propósito, sus enseñanzas, su sacrificio. Él es la buena noticia. Jesús es la buena noticia y nos envió a que los demás lo sepan. Y es muy interesante porque no nos envió a que la gente se convierta y a que los convirtamos, sino a darles la noticia. Si no te envió que le estés haciendo la oración de fe a la gente.
Te envío a que le siembres, que le hables, le cuentes. Y muchas veces ese cuento es, ese contar, perdón, es el, con tu ejemplo, orando antes de los alimentos, agradeciendo a Jesús. Son detalles que a veces quizás en mesas de no creyentes no es normal. Pero cuando viene alguien lo hacemos y le estamos hablando de Jesús. Son pequeños detalles, así para arriba. Nunca le dice a los demás gracias a Dios. ¿Cómo estás? Gracias a Dios bien. O cuando alguien cumple años que no conoce al Señor, decirle feliz cumple. Que el Señor te bendiga. Estamos hablando de Jesús. Obviamente no estamos dando un sermón, pero hablamos, abrimos la puerta. Cuando alguien te cuenta algo, le decís, voy a estar orando por tu necesidad. Nada más. No es estar por la calle como hemos visto estos años, orando en lengua a los gritos en las plazas. Es proclamar, meter a Jesús en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones con las personas que no conocen a Jesús, que lo conozcan, ¿sí? Cuando hablamos del nuevo nacimiento, hablamos que el nuevo nacimiento lo provoca el Espíritu Santo. Entonces no quieras convencer al otro haciéndole una oración de fe o hablándole de Cristo, contale tu testimonio. No quieras hacer lo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Él es el que pone el querer como el hacer. Esa persona a la que uno le proclama en detalles, sola se va. El Espíritu Santo se va a encargar solo, no lo necesita. Necesita que lo demos a conocer. Pero vuelvo a lo mismo, detalles. En algún cumpleaños, das algún regalo, dale un folleto en la calle, cuando alguien te pide, dale una propina o dale una atención si querés y un folleto. Eso es proclamar el Evangelio. A nosotros nos enseñaron que proclamar el Evangelio es pararnos en las plazas y empezar, Cristo dice, como si la gente, el Espíritu Santo diría, ay, el Espíritu Santo se logra cuando Él quiere. Él pone el querer como el hacer. Y por más que le hagas hacer una oración de fe a alguien, si el Espíritu Santo no hizo el nuevo nacimiento, fue en vano. Entonces, no nos metamos en el terreno del Espíritu Santo. Proclamemos. La buena noticia es Jesús, pero yo transmito para mí la buena noticia. En un mensaje de texto, un día le escribís a alguien. A mí me pasa. Yo le mando un mensaje para mantenerme en contacto con algunas personas que no conocen al Señor y les mando un versículo. A veces ayer me pasó que estábamos hablando con Romina y me acordé de alguien que dejó de venir hace mucho tiempo. Después le mandé un mensaje, le dije, justo estamos hablando de vos. Te mando un abrazo, estamos orando por vos. Detalles. Doy a conocer a Cristo. El Espíritu Santo hace el resto. Porque necesitamos verdaderos convertidos. Y el verdadero convertido está sujeto al Espíritu. Entonces no es cuestión de ir y meter la oración de fe. Es hacerle creer al otro que es salvo cuando no lo es. Y es sentirnos nosotros frustrados cuando éste empieza y después deja. En realidad nunca conoció a Cristo. Nunca le fue revelado a Cristo. Y después decimos, che, qué duro que está el mundo. No, es que nos queremos meter en el terreno del Espíritu Santo y no funciona así. No se trata de una religión, ni de dogmas, y de hecho, son pocos los, como cristianos hablando, a mí, perdóneme si no yo no, siempre digo, yo no me siento evangélico, y menos pentecostal, porque yo soy cristiano. Siempre me preguntan que sos discípulo de Jesús. Porque el evangélico está tan mal catalogado y el evangélico
habla cualquier cosa menos el Evangelio. El evangélico te habla de Samuel, del Mar Rojo que se abre, te habla cualquier cosa menos del Evangelio. Y el pentecostal ora en lengua, como hoy estuvimos orando en el momento del estudio, pero se fanatiza tanto que termina a los gritos dando vueltas y girando como un loco. Entonces como que yo digo, yo me diferencio mucho del evangélico y me diferencio mucho digo, yo soy cristiano, yo soy discípulo de Jesús. Mi base es los evangelios, que son las palabras de Jesús. Palabra de Dios, palabra de Jesús. Jesús tiene su palabra escrita en rojo en las Biblias. Bueno, agárrese de esa palabra de Jesús. Hay 2 actos que Jesús dio como... y ahí nos diferenciamos de muchos también. Hay dos actos que nos pidió Jesús que hagamos. Uno de ellos es el bautismo, como parte del acto de salvación. No solo creer cuando el Espíritu Santo se nos revela, es confesarlo con nuestra boca, es decir, Jesús es el Señor. Confesar con nuestra boca no es confesar una oración, confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, y asimismo ser bautizado. Jesús les dijo, el que creyere y fuere bautizado, dice que será salvo. Entonces el bautismo es parte de, por así decirlo, un ritual que tiene su fundamento, que es la exposición. Es mostrar que soy cristiano, no es algo que lo oculto, lo muestro. Una vida que muere y una vida que nace. Si no tiene nada raro el agua, es la demostración de algo. Y por otro lado, el otro es recordar su última cena, como vamos a hacer hoy. Dice, hagan esto en memoria de mí. Bueno, recordamos, y eso es lo que hacemos, obedecemos lo que Jesús dijo. Hacemos esto para mantener viva su memoria cada vez que participamos de ella. Recordamos su cuerpo entregado en la cruz y su sangre derramada. Lo hacemos para no olvidar jamás que Él sufrió por nosotros. Si no haríamos esto, nos olvidamos tan rápido de las cosas, como cuando fallece alguien muy querido. Con el tiempo se va como diluyendo. No es que uno pierde el amor, pero llega un punto que nuestros nuevos recuerdos ya como que apagan el intenso sentimiento que teníamos hacia alguien. Y esto es una manera de reflotarlo, es recordar que Jesús murió y sufrió y que padeció por nosotros. Su cuerpo fue... Y todos los meses sacamos a flote eso para no olvidarnos. Son 2 actos nomás que nos pidió. Pero en este relato hay algo muy interesante, que es por lo cual vale la pena predicarlo y enseñarlo y hablarlo, que quizás poca atención le hemos dado. Al finalizar el relato, Jesús mismo dijo que en cada lugar donde se anuncie la buena noticia, se recuerde lo que hizo María. ¿Se dio cuenta de ese detalle? No dijo cada vez que se recuerde se hable la buena noticia, se proclame la buena noticia, se recuerde la Torá, o se recuerde el Tanaj, el Antiguo Testamento, la Biblia judía. No, ¿qué dijo? Cada vez que se hable el Evangelio se recuerde y lo acompañe esta enseñanza. Es muy loco esto. Van de la mano. Es lo que podríamos llamar un adjunto, ¿sí? El Evangelio está adjuntado por esta enseñanza.
algo que él quiso que quedara unido a la proclamación del Evangelio. Quiso que quede y que forme parte del Evangelio. Fue un acto para Jesús tan glorioso que tiene una enseñanza muy profunda, que no habló del otro. Vuelvo a lo mismo, para aquellos que quizás pueden entenderlo mal. Yo no estoy diciendo que está mal leer la Biblia. Lo que estoy diciendo es que somos cristianos. Y el cristiano sigue las enseñanzas y su base son las enseñanzas de Cristo. ¿Lee la Biblia? Sí, es la precuela de Cristo. Es la preparación de un pueblo en la cual se preparó legalmente, entre comillas, para que Jesús nazca y pueda consolidarse ese sacrificio que nos trajo redención. Pero es esto. Nos agarramos mucho de las enseñanzas del Antiguo Testamento teniendo las palabras de Jesús. Jesús les decía en Juan 8 a los discípulos, a los judíos que iban frecuentemente al templo, sigan mis enseñanzas. En cierta manera, él como que diferenciaba lo que se hacía en el templo, que estaba bien, que Jesús también iba al templo y Jesús enseñaba en el templo. No desacreditamos eso. Lo que exaltamos son las enseñanzas de Cristo. Y les dijo, sigan mis enseñanzas. ¿Cuántas veces cantamos, cielo, tierra pasarán? Pero ¿saben cuál es la verdad? Dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús. No está hablando de la palabra como conjunto. ¿Qué dice? Mis palabras no pasarán. ¿Me entiende el valor y la diferencia entre la palabra de Dios y las Escrituras? Son buenas, nos ayudan para entender el amor de Dios, nos ayudan para entender. Pero hermano, vuélvase a Cristo, vuélvase a las enseñanzas de Cristo. Si es cristiano, siga a Cristo. Y si Cristo no dice cosas que nos agradan, entonces reevalúe ser cristiano. Por eso quiero hablar acerca de este acto, ¿sí? Primero quiero hablar del perfume, para entender el por qué Jesús adjuntó este acto de María dentro del Evangelio. Es decir, el Evangelio poderoso de Jesucristo está pegado, está adjuntado a este acto de María. Es muy fuerte esto. Porque no es una enseñanza más, como nos pasa que el Sermón del Monte, que forma parte del Evangelio porque lo enseñó Jesús. O por ejemplo lo de, nosotros enseñamos lo del joven rico que se fue triste. Esto fue algo que lo adjuntó a la enseñanza de Cristo. Como diciendo, ustedes obedezcan mis palabras y también esto que hizo María. Esto forma parte de las enseñanzas como cristianos. Bueno, este acontecimiento también se relata en Juan capítulo 12, versículos 1 al 9. Ocurrió en la casa de Simón, más conocido como Lázaro. Su familia, María, Marta y él, tenían una relación muy cercana con Jesús. Dice la tradición judía que Lázaro, María y Marta eran muy humildes. Eran personas muy sencillas, personas de la judíos comunes. ¿Sí? No eran como Nicodemo, eran personas simples, sencillas, como muchos de nosotros que quizás hay lujos que no nos podemos dar. Y así eran ellos. Eran personas sencillas y humildes. María fue quien realizó este acto tan controversial como leímos al principio. Romper un perfume costoso y derramarlo
sobre Jesús. Algunos datos interesantes que nos ayudan a entender el valor de este perfume. Era de nardo puro, esencia importada desde la India, extremadamente difícil de conseguir en Judea. Estaba guardado en un frasco de alabastro sellado. Esto era algo muy común allí en ese tiempo. Al romperlo, utilizaba todo el contenido, no se podía volver a cerrar. ¿Vieron las cápsulas que se utilizan que a veces hay algún medicamento para inyectable que se rompe el vidrio y ya está? Ya no lo podemos volver a pegar con la gotita. Es decir, ese es para ese uso y ya está. De la misma manera, este frasco de alabastro se abrió. Ya no se podía recomponer el frasco. Su precio equivaldría al salario de un año. Miren lo que era el salario de un año de una familia, de una persona humilde. Un año. Lo que podía conservarse como forma de ahorro, que podía guardarse como respaldo económico. Porque uno dice, ¿por qué la mujer esta tenía un perfume tan caro? ¿Y por qué era su manera de ahorro? Ellos, con lo poco que tenían, se compró eso y en algún momento en el mercado eso lo vendía y tenía el dinero del salario de un año para usarlo. Y algo muy interesante que forma parte también de la cultura judía, que podía ser parte del ajuar personal de una mujer, reservado para su futuro matrimonio. Ese perfume formaba parte de aquello que su mujer disponía para cuando llegue el momento de tener su pareja, su matrimonio, su casa, sus ahorros para disponerlo, quizás un regalo de amor, lo que tenía guardado, lo poquito que tenía. Eso es el valor que tenía ese frasco con perfume. Tenía mucha carga emocional y económica. María rompió el perfume y lo derramó sobre Jesús, desatando reacciones intensas en sus discípulos, en los discípulos entre los presentes. Recuerden que sus discípulos como que lo vieron como un desperdicio. ¿Cómo? Pero entendiendo el significado de lo que tenía, el valor que tenía para María, uno entiende un poco más por qué Jesús adjuntó al Evangelio este acto. Todo lo que tenía, literalmente. Lo que tenía para su futuro esposo, sus ahorros, quizás por alguna cuestión, lo poquito que vino trabajando, quizás años, separando ahí para comprar, se resguardó con ese ahorro para cuando lo necesiten. Algo que sabía que si lo rompía ya no tenía vuelta atrás. Miren lo que significaba el perfume. Si no era cualquier cosa, no era un perfume que compramos en los bazares chinos y decimos, formaba parte del sacrificio de esta gran mujer. Y vamos a hablar sobre las reacciones. Primera reacción, Judas y los otros discípulos. Su reacción fue hasta cierto punto comprensible. Había derramado un perfume que era muy caro. Para ellos fue un derroche total, una pérdida, fue un verdadero desperdicio.
ver derramado así tirado, ellos debían ver eso como diciendo, qué bajón, qué inconsciente. Judas miraba ese perfume cómo se derramaba, pensando que en sus manos, como tesorero, como el que se encargaba de la administración económica del equipo de los 12, podía haber significado otra cosa. En las manos de Judas, eso, haber agarrado ese perfume, hubiera tenido un significado. Y yo me imagino ese perfume en las manos de Judas, las cosas que pasaban por su cabeza. Pero vio que ese perfume se derramó sobre Jesús y hacía números. ¿Cómo desperdició plata esta señora, esta joven? Recordemos que entre los discípulos, él como administrador solía tener algunos percances, que se quedaba con los vueltos. Él tenía, y aún así Jesús le permitía ser parte de ese equipo administrativo. Solía quedarse con parte de lo que había en el ahorro de los 12. El frasco valía más del uso que le dio esa mujer. Y algo muy interesante, ¿cuántos pobres se podrían haber alimentado con ese perfume? Si Judas o sus discípulos, que eran los que cuestionaron el acto, llevaban eso al mercado y lo vendían, ¿cuánta plata para los pobres? ¿Cuántos pobres se podrían haber alimentado? Tengamos en cuenta que Judas, luego de esto, ya estaba en maquinación, en su cabeza, la entrega de Cristo a los romanos. Ya estaba procesando eso. Para Judas, ungirlo a Jesús con agua también sería un desperdicio. Así, el maestro valía unas monedas de plata. Imagínense lo económico, menos valor tenía. Un desperdicio era. Jesús reaccionó distinto. Como vimos, Jesús adjuntó este acto dentro de su dogma, por así decirlo. Lo adjuntó, diciendo, esto forma parte de mis enseñanzas, las que tenemos que obedecer y seguir, y escuchar, e imitar. ¿Sabía que había pobres Jesús? Sí. Pero María no destinó el frasco a los pobres, sino ¿a quién lo destinó? A Jesús. De hecho, Jesús como que convalidó a María. Siempre va a haber pobres. Uno sale por la calle y siempre hay alguien que te pide, te vende, o digo, se genera esa diferencia de caridad con adoración, porque a los pobres siempre va a haber pobres. En lo que podemos lo ayudamos y en lo que no podemos no ayudamos. Pero esto no era un acto de caridad a Jesús, esto era un acto de adoración a Jesús. Por eso ese gesto le agradó tanto que lo unió al Evangelio. Donde se anuncie la buena noticia, también se recordará lo que hizo esta mujer. El Señor refutó a Judas. Como dijimos, pobre siempre habrá,
pero en ese momento él estaba allí. Y lo que ella hizo es entregarlo todo. Lo que ella hizo es darlo todo. Brindar todo lo que tenía. Brindar su matrimonio, porque ese era parte de su ajuar, que formaría parte luego de la persona con la que formaron una familia. Eran su parte económica. Hay otra teoría que dice que esto es parte puede ser parte también de una herencia familiar que puede haber recibido. No lo mencioné antes, pero ahora lo recuerdo. No está escrito, pero forma parte de costumbres en ese momento, hablando de los perfumes que tenían. Se desprendió de algo que también tenía valor afectivo. Dio todo a Jesús. No lo dio a los pobres. No estaba haciendo caridad. Estaba haciendo adoración. Derramó su dinero y su esfuerzo. Todo lo que tenía quedó sobre Jesús. Después de ese acto, se quedó sin nada. Nada. Quedó pelada. Sin nada. Sin dinero para un proyecto. Sin ahorros. Entregó todo. ¿Fue consciente? María fue muy consciente. Ese acto de María tuvo para Jesús un significado profundamente espiritual. Y Jesús lo honró. Ella adoró con sus bienes. Adoró con lo que tenía. Nosotros hoy en día también lo hacemos con nuestros diezmos. Adoramos al Señor con nuestros diezmos. Forma parte de nuestra adoración, nuestra entrega a Él. Yo no lo doy porque doy una cuota a la iglesia, lo doy porque adoro al Señor con mis bienes. Forma parte de mi adoración. Dice, siempre contaba el pastor y decía y nos enseñaba, para aquellos que lo recuerdan, ¿el diezmo es algo del Antiguo Testamento? Totalmente. Viviendo en gracia, si ellos daban el 10, ¿cuánto más debemos dar nosotros? Si tenemos perdón de pecados, tenemos vida eterna. ¿Y cuánto nos cuesta adorar al Señor con nuestros recursos? ¿Cuánto nos cuesta adorar a Dios dándole a Él nuestros diezmos? Quizás porque lo necesitamos. Pero al mismo tiempo forma parte del 90 que Él bendice y que luego se hace más. Luego se hace, y es parte de la confianza que le tenemos al Señor. Señor, yo te adoro con mis diezmos. Me duele, obviamente duele porque cuesta. Cuesta porque uno lo ve o inversión o gasto. Entonces uno lo ve como un gasto, es decir, yo podría hacer esto con esto. Pero Señor, es la inversión que te doy, te doy de lo que, si pudiera darte a mi hijo, te doy a mi hijo. Pero bueno, te doy el 10% de mis ingresos, como un acto de adoración. No hablamos del Antiguo Testamento, olvídese el Antiguo Testamento. Estamos hablando de adorar a Dios con aquello que nos cuesta. A María le costó mucho. A nosotros nos va a costar, nos tiene que doler. No te estoy diciendo con esto que es un pecado no dar. No voy a eso. Voy a una cuestión mucho más espiritual. Es una cuestión de adorar a Dios con nuestros bienes. Adorarlo y decirle, Señor, realmente te amo y te doy de lo que me duele,
Eso es adorar. Adorar con lo que... Darle cuando te sobra es una migaja. Darle de lo que nos falta realmente es un acto de adoración. Señor, te adoro con mis bienes. Ella lo adoró con todos sus ahorros. Todos sus ahorros. Los desperdició, según Judas, en Jesús. Pero fue un acto de adoración. Tenedlo en cuenta esto. Dar tus diezmos es un acto de adoración, no es un acto de dar una cuota a la iglesia. Yo adoro al Señor con esto. Lo adoro porque Él se lo merece. Ojo, no hablamos solo del dinero, hablamos también de nuestro tiempo. Señor, te doy mi tiempo también. Vengo acá. Señor, me conecto a orar los días jueves. ¿Puedo hacer otra cosa? Quizás estoy ocupado. Sí, pero te adoro con mi tiempo. Si se hace alguna actividad, te adoro con mi tiempo. Señor, ¿puedo estar haciendo otra cosa? ¿Puedo estar ocupado? Sí, pero me hago el tiempo. Porque te doy lo que para mí cuesta. Lo que no es fácil. Lo que no te doy una migaja, te doy lo que me cuesta. Te adoro con mi dolor, con mi sacrificio. Te adoro de esa manera. Por eso dice, el Evangelio se trata de Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz. ¿A Jesús le costó morir? ¿Le costó dar su vida? Sí que le costó dar su vida. Nosotros merecíamos estar allí, pero Él ocupó nuestro lugar. No hay nada que podamos hacer para ganar el favor de Dios, la vida eterna o la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo depende de Él. Todo depende de Él. No hay nada que podamos hacer. Lo que sí podemos hacer es nuestro sacrificio. Es decirle, Señor, yo te doy en agradecimiento, y no te doy una migaja. Porque yo entiendo que si te doy una migaja, que para mí lo que hiciste vale una migaja. Como hoy recordamos su cuerpo partido con el pan, recordamos su sangre derramada. Derrame sangre usted. A ver si lo golpean con un látigo. A ver si no cuesta. Entonces ahí es cuando nosotros adoramos con lo que nos cuesta. Por Él le costó. Y si a Él le costó, por amor y en gratitud, yo adoro a Dios con lo que me cuesta. Una y una. A vos te costó, Señor, y vos hiciste todo lo que hiciste por mí. Señor, yo te doy todo lo que me cuesta. Desde mis diezmos, mis ofrendas, mi tiempo, mis actividades, mis prejuicios, ¿cuántas cosas? Aún forma parte de, estoy resfriado, vengo igual. Estoy cansado, vengo igual. Porque me cuesta, y la gracia es que me cueste, no es que no me cueste. Porque al trabajo no vamos resfriados o cansado. Alguno pide el día para... estoy recansado porque me acosté tarde. ¿Alguno pide el día en el trabajo por eso? No, vos tenés que ir igual. Si al Señor le costó dar su vida, a vos te tiene que costar todo lo que le damos a Él como un acto de adoración. Si estamos acá es porque encontraste a Jesús como tu Salvador y respondiste a la buena noticia. El Evangelio no se trata, y es muy interesante lo que hablamos al principio, no se trata de satisfacernos a nosotros, sino de satisfacer al Creador. El Evangelio no se trata de satisfacerte a vos,
Ay, Señor, yo te pido oración por esto. Ay, Señor, yo te pido por lo otro. Ay, Señor, yo te pido por esto. Ay, Señor, ayúdame que tenga... No se trata de satisfacerte a vos, sino de satisfacer ¿a quién? Al Señor, a Dios, al Padre, al Creador. Isaías 53, un relato que nunca tenemos que olvidar, dice, Isaías 53:10, dice, formaba parte del buen plan de Dios. Miren lo que dice, formaba parte del plan de Dios, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Somos nosotros, descendientes, porque Él fue la ofrenda que se entregó para que pudiéramos ser perdonados y ser redimidos. Nosotros formamos parte de esta descendencia. Disfrutará, habla del Señor, de larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y miren lo que dice el versículo 11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, está hablando del Señor, está relatando Isaías muchos años atrás. Dice, cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, dice, quedará satisfecho. Por eso el Evangelio se trata de vos, de que estés bien, que estés, no te vayas de la iglesia, ¿se trata de nosotros? No, se trata de Él. Él quedará satisfecho. Él quedará. Cuando vea la angustia que pasó y nos vea hoy en día y vea una María derramando el perfume, quedará satisfecho, diciendo, valió la pena morir, porque fue más lo que gané que el sufrimiento que tuve. Fue mucho más lo que veo hoy en día como fruto que lo que padecí en agonía. Quedará satisfecho. El Evangelio se trata de vida eterna, reconciliación con Dios y de victoria en medio de las dificultades, pero por encima de todo se trata de la satisfacción de Dios. El pecado despierta su ira, el Evangelio en cambio trae su satisfacción. Como lo anuncia Isaías, el sufrimiento traería la satisfacción. Y también vemos que el sacrificio de María es parte de esa satisfacción. Ver y decir, di mi vida por Miguel, mira cómo adora. Yo sufrí, él también sufre. Yo padecí y él me da de su dolor, de lo que le cuesta. Me lo da. No fue en vano, el Señor mira desde el cielo y nos mira a cada uno de nosotros. No fue en vano, el Señor piensa, no fue en vano tantas horas de dolor, de cargar en una cruz que no fue en vano. Pero no nos olvidemos de cuál es la verdadera adoración, la que hizo María. No una limosna, sino un acto que dio todo. Hasta dio su futuro. Soltera, quizás, o tendría que volver a empezar. Ella estaba enamorada de su Señor. No le importaba nada. Jesús se agradó de que María desperdiciara todo. Por eso, cuando comprendemos quién es Jesús y su verdadero valor, entendés que nada de lo que tenemos es demasiado para ofrecerle. No entendemos. Pero lo estamos pasando, sí, no importa, Él pasó más. El plan de Dios es honrar a Jesús, hacerlo Rey de Reyes y Señor de Señores, supremo en toda la creación, y en lo que nos toca, vivir de tal manera que lo satisfagamos.
Cuando realmente entendés quién es Él, lo amás de verdad, y aunque le entregues todo tu sueldo, sentirás que es poco. Aún así, si renuncias a todos tus proyectos y todo tu bienestar, descubrirás que ninguna entrega parece suficiente ante la grandeza que Él hizo. Invito a los músicos que pasen. Como conclusión, el acto de María fue un acto profético. Días después Jesús moriría y la única que tuvo el privilegio en vida de ungirlo, ¿quién fue? María. La única que lo ungió en vida fue María. Cuando el Señor venga por los suyos y lo veamos cara a cara, lo amaremos con una alegría indescriptible. Pero hoy tenemos la oportunidad de entregarlo todo. Pero hoy, entregarlo todo. Como María, ese momento. Ya después Jesús moriría y Jesús se iría. El acto de adoración era en ese momento. Y fue la única que adoró a Jesús y fue tan importante esa adoración, dando lo más valioso que tenía. Fue tan, pero tan valioso que lo juntó al Evangelio. ¿Amás realmente a Jesús? ¿Sentís que lo que tenés es suficiente para Él? ¿Hay cosas que retenés porque creés que no hace falta entregarlas? El día que des lo que más amás, aquello que más te cuesta soltar, y aún así sientas que no es suficiente, ese día habrás comprendido verdaderamente quién es Jesús.